Retomar el cuatrimestre de esta manera está bastante bien, ¿no? Una manera un poco animosa, reflexiva y que nos permite reencontrarnos en una actividad de esas que creo que nos gusta a todos. Y esta tercera jornada de reflexión nos damos un lujo de tenerlo a Mauricio Cartún entre nosotros, una figura fundamental de la cultura, del arte, del pensamiento de nuestro país con extensión en el mundo, y queremos hablar con él. Para eso, de esto se trata esta jornada de reflexión, traer a gente que nos ayude a pensar, que nos cuente mundos que a veces nos son ajenos. Te invitan un día, te llaman por teléfono y te hacen un regalito y te habla, concentra proceso creador en una hora. Tomá, desatate, cuidalo por favor el paquetito, amor mío. Y el lunes, yo ensayo de martes a domingo todos los días. Empiezo a las 2 de la tarde, termino a las 8 de la noche. Por lo tanto, me queda libre el día lunes. El día lunes es el día que hago las cosas que tengo que hacer fuera de ensayar. Y entonces, entre otras cosas, era pensar en cómo hacéis en una hora o en una hora y media para tratar de condensar herramientas, pensamientos, o en todo caso propuestas prácticas que tengan que ver o que motiven, que lleven, que faciliten el proceso de escritura. En mi caso, el proceso de escritura de ficción, porque yo no manejo otra que no sea esa. O en todo caso, manejo otra, pero no profesionalmente. Pero también es el día que hago otras cosas que me gustan, por ejemplo, cocinar, cosa que ahí yo, Rodolfo, no lo dice, y la verdad, parte de mi orgullo, yo lo pondría. Soy muy bueno haciendo sopa. Yo digo, soy bueno, no te digo hago sopa, cocino sopa, yo digo, soy bueno haciendo sopa. Yo creo que hago, por lo menos, de todas las que he probado, yo hago la mejor sopa de zanahoria y jengibre que alguien puede preparar. Definitivamente, y me han desafiado y han traído otra. Yo puedo traer gourmet que hagan degustación de sopas y que prueben la sopa mía de zanahoria y jengibre, la comparen con cualquier otra, incluso en sus posibilidades terapéuticas. Si aquí hay gente de la comunidad judía, sabrá que le atribuimos a las sopas una posibilidad curativa extraordinaria. Yo me he curado mucho en mi infancia. Yo soy café con leche, soy mezcla madre católica, padre judío, pero de la parte judía muchas veces me han curado con la famosa sopa de pollo. Con el mismo criterio, yo preparo la de zanahoria y jengibre, que tiene propiedades verdaderamente estimulantes. No la puedes tomar a la noche, porque no dormís bien, porque tiene una metafísica poderosa. Pero, por ejemplo, te tomás una al mediodía, que es lo que yo voy a hacer ahora. Yo voy a casa, me tomo la sopa que preparé el lunes y empiezo a ensayar, y eso da energía, más el jengibre. Puede ser que les explique al final el proceso creador de la sopa de zanahoria. Pero puede ser, porque no me trajeron para eso. Eso se factura aparte, eso es otra cosa. Mientras... ¿Cómo? No lo quería decir para que no me obliguen a que ahora tenga que hablar de la sopa antes de hablar del proceso creador. Pero inevitablemente, porque tiene dos componentes que no mencionaré ahora, que efectivamente lo son. Que no son fáciles de conseguir, pero que si vas al barrio, vas a la zona de comercios peruanos de Liniers, puedes conseguirla. Vamos a dejar aparte, pero ¿por qué viene esto? Porque el lunes, mientras yo preparo una vez por mes, porque preparo una cantidad muy grande, dejo un tupper en la heladera con el que durante 3, 4, 5 días tomamos ahí, y luego frizo en porciones que vamos desfrizando. El lunes, mientras empezaba a preparar la sopa semanal, a veces me dura más de una semana, 10 días, a veces 15, hasta 15 días dura lo que preparo. Mientras la preparaba, pensaba también en esta charla, y me aparecían inevitablemente las analogías creativas. Empezaba a pensar que me piden que hable de la cocina, me piden que hable de cómo cocino escritura. En mi caso, insisto, ficción audiovisual de alguna manera,
porque yo escribo teatro. Y sentía, digo, como todos los procesos creadores, y la cocina es un proceso creador, digo, trabaja con algunos elementos en común. Lo primero que me pasaba es empezar a pensar cuáles son los utensilios de los que voy a hablar en Avellaneda. Y obviamente yo no puedo hablar de todo. Sería lo mismo que hablar de todos los utensilios que tenés guardados en el mueble de abajo de la cocina. Yo no sé cómo es la cocina de ustedes, pero en la mía, por ejemplo, que hay un mueble de abajo en el que en la parte más profunda van a parar las cosas que se usan muy poco y en capas, una especie de capa geológica culinaria, van viniendo las que vas usando más. En el fondo quedan cosas que yo ya he olvidado. Por ejemplo, me acuerdo, claro, en los 90 había salido una hamburguesera eléctrica, la publicitaba un negro que era de un llame ya. Mis hijos me pidieron que la compré, hicimos 2 veces, era una boludez, la verdad. Era como una especie de plancha de bife de 2 capas que humeaba, la verdad, debe estar por allá. Alguna vez vendrá un arqueólogo a abrir el mueble de abajo de mi cocina y accederá a eso. Hacia adelante están las cosas que sí uso. Por ejemplo, la olla para hacer sopa, pero como yo hago una cantidad muy grande, es una olla que solamente tengo para hacer sopa. Entran 3 litros 600 de agua, que yo caliento previamente en la pava eléctrica para tirarla hirviendo. Ya le estoy adelantando cosas, pero no debería adelantar, pero si alguien quiere anotar, eso te va a ayudar. Tiene un efecto que el agua que pongas esté hirviendo y no que pongas el agua fría y la hagas hervir. Si entran 3 litros, yo creo que es una olla de 4 litros, que es lo que yo tengo. Cada vez que la tengo que usar pasa lo mismo. Una olla tan grande en un mueble, nunca la podés guardar sola. No la podés guardar sola. Hay una cuestión, no necesitas ser maricondo para entender que un volumen así necesita ser rellenado con algo, o vos pensás cuánto vale el metro cuadrado de construcción de un departamento en Villa Crespo, donde vivo yo, hacé el cálculo de este volumen y te vas a dar cuenta que le estás alquilando a un inquilino que te lleva un montón de guita por año, simplemente para guardar una olla que usás una vez cada 10 días en invierno, porque yo debo decirle la verdad, la sopa de zanahoria y jengibre en verano es tremenda, no podrías utilizarla. Entonces, ¿qué haces? Le metes cosas adentro. En realidad yo trabajo con un objeto que sirve para guardar otra olla y adentro sirve para guardar una lechera y adentro sirve para guardar un jarrito. Cuando yo tengo que preparar tengo que sacar todo, pero también tengo que sacar las tapas. Las tapas son otro quilombo para guardar. De la misma manera, cuando uno guarda los utensilios del proceso creador, siempre son subjetivos. No todos ustedes tienen esa olla de 4 litros, ni todos tienen una lechera. Todo proceso creador en realidad se hace de herramientas subjetivas y esto es lo verdaderamente interesante. Hay algunas cosas que yo puedo transmitir y otras que inevitablemente para escribirlas van a tener que hacer cada uno de ustedes. Y esto es lo verdaderamente extraordinario. Uno de los secretos de la singularidad en la escritura es que frente a cada nuevo proceso creador tenemos que inventar nuevas herramientas, tenemos que inventar nuevos utensilios, que después, como la plancha de bife de mierda esa que tengo atrás, no sirve, pero que no la vas a tirar, simplemente va a quedar ahí atrás. Y los de adelante, entonces pensé, lo que yo voy a hablar en Avellaneda, de lo que voy a hablar es de los utensilios de adelante, de los que están adelante, o más allá de que son igual un quilombo, que siempre tenés la lecherita metida, pero yo voy a intentar hablar de la primera fila de mi mueble de cocina, ese que todos los días cuando me siento a escribir tengo que usar, ese al que voy a recurrir cada día. ¿Por qué? Porque entendiendo eso, por lo menos alguien va a poder ver, como si fuese una especie de película, cómo es ese proceso. Por supuesto, para cocinar una sopa vos necesitas... ¿Qué necesito para cocinar una sopa? Sí, necesito los ingredientes. Y lo que además de los ingredientes que necesito la olla. Además de la olla que necesito la cocina. Con eso parecería haber satisfecho las necesidades básicas de un proceso creador. Acá viene el primer error en la cocina y en la escritura. No alcanza con una cocina. ¿Por qué? Porque el problema es que la cocina necesita energía.
Jauretche escribe, hablando de Rivadavia, diciendo el hombre que se adelantó a su tiempo, cuenta una historia muy linda. Dice que en su pueblo había un gringo que fue el primero que tuvo heladera eléctrica en el pueblo y que la gente iba a ver la heladera eléctrica del gringo. Dice, el gringo fue el hombre que se adelantó a su tiempo en mi pueblo. Dice, ¿por qué se adelantó a su tiempo? Porque no había electricidad en el pueblo todavía. Entonces, ¿qué hacía? El gringo le ponía, compraba los viejos barra de hielo y ponía la barra de hielo. Y la gente iba a ver la heladera eléctrica al pedo, porque la heladera eléctrica no tenía donde enchufarse. Yo decía, Rivadavia fue el hombre que se adelantó a su tiempo, hizo heladera que no tenían donde enchufarse. Por lo tanto, efectivamente había un pensamiento progresista traído de espacios donde había una energía diferente a la que se necesitaba en América. A la hora de escribir, uno de los grandes malentendidos es que vos creés que la cocina viene con batería. Yo hace muchos años que doy clases, que instruyo sobre procesos de escritura y demás, y lo que me doy cuenta es que muchas veces uno termina hablando pura y exclusivamente de la fábrica de cocinas y de ollas, y que en realidad lo que olvida es que ni las ollas, ni las cocinas, ni la zanahoria, ni el jengibre, ni el agua sirven para nada en absoluto si no tenés o gas o electricidad. Es decir, si no tenés una energía que la haga funcionar. Hablar de un proceso creador en la escritura y obviar el concepto de que la escritura necesita una energía es lo mismo que es la fábrica Orbis al pedo, digamos, ¿no? Si yo te puedo mostrar la fábrica de cocina más moderna, te puedo fabricar las mejores cocinas, pero que en realidad no sirven absolutamente para nada. Aprender a escribir simplemente por procedimiento, y yo lo digo por experiencia personal, yo aprendí en las dramaturgias duras y con procedimiento y leyendo además recurrentemente un libro que me recomendaba mi maestro, que es un libro que la gente de cine suele pasárselo de manera subrepticia, creyendo que en realidad se pasa el gran secreto. Es un libro que se llama Cómo escribir un drama. Es un tipo que se llama Lajo Segri, y toda la gente lo tiene en fotocopia. Yo lo tengo en original porque yo estudié con un discípulo de Egri, que me quemaba la cabeza con los mecanismos de Egri, hasta que pude descubrir, yo decía, ¿por qué cuando yo me siento a escribir no puedo escribir como dice Egri? Y cuando me pongo trucho y lo traiciono, puedo escribir. Yo creí que era porque no había terminado el secundario. Confieso, no es un chiste, ¿eh? Lo que yo sentía es, y bueno, yo estoy estudiando dramaturgia y no pude terminar en San Martín, en mi barrio, no pude terminar el secundario. No me va a dar la cabeza para esto. Y después descubrí, con el tiempo, rápidamente, que en realidad el gran problema de eso es que aprendíamos procedimiento, aprendíamos a hacer cocina y ollas, y nadie nos decía dónde mierda enchufarla. Y seguíamos pensando que eso era algo que bajaba automáticamente, que eso tenía, o que venía con vos o no venía, que tenía que ver con algo que pasaba o no pasaba. Es como las erecciones para el patriarcado, ¿no? Es decir, es algo, es la zona de la posible humillación. ¿Eso pasa o no pasa? Tiene cierta metafísica que en los últimos años resuelta por la industria farmacéutica. No hay Viagra para escribir. Pero sí hay de dónde tomar energía. Digo, la energía del sexo viene de esa energía maravillosa que crea un encuentro en el que se arma una hipótesis extraordinaria, que es dejar el mundo afuera y crear la hipótesis de encontrar entre dos un espacio sagrado, de un espacio al que no le corresponde la generalidad de la ley, de nada de la realidad que no tenga que ver con tocarse, unirse y penetrarse, más en el sentido metafísico que físico. De la misma manera, escribir requiere de la creación de una energía, de un deseo, sin el cual todo lo demás es al pedo. Digo, toda la belleza es al pedo. ¿Cuáles son en principio? Entonces, antes de hablar, vamos a hablar de la olla y de todo lo demás, pero antes de hablar de cualquier tipo de procedimiento mecánico, de cualquier tipo de propuesta metodológica, vamos a tratar de entender cuál es la energía de la cual podemos tomar, en cuál enchufamos la máquina de escribir. La primera
es una energía que está flotando aquí. ¿Por qué está flotando? Porque aquí hay un acto, y ustedes son docentes, por lo tanto, cada uno de ustedes la maneja de manera expresa y solvente. La hipótesis de crear un acto de interlocución. Crear un acto de interlocución con un grupo es absolutamente analógico a ese fenómeno de la seducción entre dos, donde todos los demás quedan afuera, el flechazo, eso que pasa ahí, esa sensación de quedó todo afuera y puedo ir dejando todo. Cualquiera de ustedes que da clases, y todos ustedes la dan, lo saben. No hay mejor manera de aprender que enseñar, porque en realidad lo que se crea es una energía que por un lado ofrece y por el otro lado demanda. Por el otro lado estamos siempre tratando de aprender el qué dar. Frente a un grupo, lo que sucede es que se constituye nada más y nada menos que la energía de una interlocución. Dos que hablan. Curioso porque uno no habla, uno está silencioso, pero en realidad no está silencioso. Simplemente habla con otro lenguaje. Esto que estoy haciendo yo, hablar con ustedes, no es otra cosa que crear una hipótesis de relación en la cual lo que yo hago es fluir en la hipótesis de ser entendido, de ser aceptado, de producir esa mutua penetración a la cabeza, ese ir a la cabeza de alguien. Y lo curioso es que todo lo que yo diga está motivado pura y exclusivamente por la presencia de ustedes allí. Si todos ustedes en este momento, por ejemplo, recibiesen la notificación de que el rectorado determina que va a ser extremadamente más práctico que me dejen acá con el compañero en la cámara y se vayan, y que en realidad esto se lo van a pasar por WhatsApp ya dividido y editado, en ese momento toda esta energía desaparecería. Todo esto tendría la necesidad de una excitación virtual. No voy a seguir haciendo analogía porque me voy al carajo inevitablemente, pero ustedes necesitaría de una excitación virtual que la verdad es extremadamente difícil conseguir con ese ventanal en el fondo. Yo no podría hablar de lo que hablo si ustedes no estuviesen allí. Esto es energía de interlocución. Ustedes dan clases porque tienen alumnos enfrente y la demanda del deseo de ese que está allí, aunque a veces sea difícil encontrar cuál es el deseo de los alumnos, y a veces hasta uno sospeche que no lo tienen, que lo tienen abolido, en realidad no hay otra energía que esa, no hay otra posibilidad que no entender. Para escribir, lo primero que hay que entender es que sin interlocución no hay escritura. Que escribir es crear inevitablemente un interlocutor que va a crear dos cosas. Primero, está creando un tono, una forma. Yo hablo con ustedes en un tono, eligiendo ciertas, por ejemplo, yo estoy utilizando ciertos ejemplos. ¿Por qué uso los ejemplos de la pedagogía? Porque acepto la hipótesis de que mi interlocutor es pedagogo. En la medida en que yo atribuyo, ahora alguien podría levantar la mano y decir, Cartún, te equivocaste, mira, acá somos 6 los profesores, todos los demás en realidad vinimos porque somos vecinos que nos... No importa. Es absolutamente inútil la aclaración. Yo necesito la energía de una interlocución para crear. Yo estoy eligiendo una forma, pero también estoy eligiendo un volumen. Mi volumen está dado por la hipótesis de que tengo que llevar allá atrás. Pero también estoy eligiendo un tono. Yo hablo con este tono, que es el tono con el que puedo hablar con ustedes hoy a la mañana, pero que no me serviría en absoluto para ser utilizado en otro lado que no sea aquí. Si yo ahora, en el mismo volumen, voy a mi casa y le digo a mi compañera, en el mismo tono, le digo, no te olvides que la sopa de zanahoria hay que frizarla, porque si no, después del 5.º día, inevitablemente esa sopa perderá. Mi mujer va a pensar, enloqueció. ¿Qué es lo que habría fallado allí? Habría fallado la interlocución. Es decir, yo estaría fluyendo en la hipótesis de comunicarme con alguien, pero eligiendo el tono, la forma, el volumen y las palabras inadecuadas para comunicarme. Hasta que uno no entiende el fenómeno de la interlocución, la escritura parece ser
una especie de fenómeno natural que se produce cuando estamos inspirados. Es impresionante la cantidad de palabras que a través del tiempo, y yo pienso solamente en español, naturalmente, el mundo ha elegido, ha encontrado para hablar de lo inefable del proceso creador, de la escritura, ¿no? Estar inspirado, estado alfa, dicen los bananas más contemporáneos, estropoético, decían los viejos poetas. Interesante, a mí es la que más me gusta, es la más anacrónica, pero es muy interesante. Estropoético, decían, palabra de la cual viene estrógeno. Tiene que ver con la creación. Es muy interesante pensar esto, el estropoético, el estrógeno, el que me permite a mí ser fértil en la producción, en este caso, de un texto. Bajaron las musas, bajó el ángel, decía García Lorca. Pensamos siempre en figuras que de alguna manera permiten poner en algún lugar mágico algo que yo prefiero pasar a algún lugar un poco más vulgar, pero que nos permite acercarnos. Fluido acrítico, fluir acrítico. ¿Cómo se crea un fluido acrítico? Escribir es crear un fluir acrítico. Tiene que ser acrítico, porque si no es acrítico, es crítico, y crítico nadie escribe. Yo no puedo escribir pensando lo que está bien o lo que está mal. Le preguntan a un ciempié con qué pie empieza a caminar, se pone a pensarlo y se cae a la mierda. No hay manera de mover 100 pies pensando cuál es el número 1. Pues, ¿y cuál es el número? No sé cuál es el número 1. Es lo mismo que manejar preguntándose cada vez con qué pie el embrague y con qué pie el freno. No podéis. Vos manejás en un fluir acrítico. Escribimos en un fluido acrítico. Ese fluido acrítico en principio está dado por una hipótesis de interlocución que hace, en principio, a la elección de los códigos y por el otro lado al tono. Pero más interesante todavía, hacia la energía, hacia la creación de ese contacto eléctrico, por llamarlo de manera moderna, ¿no? Eléctrico, porque hay una energía que se crea entre dos, así como se crea en una pareja, se crea entre alguien y un auditorio, o se crea entre el escritor y sus fantasmas. Bertolt Brecht decía, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Jean Genet dice, no escribimos para nuestros hijos, escribimos para nuestros muertos. Yo cuando la leí me pareció que otro gesto siniestro del chabón, pensé, ¿no? Y después empecé a pensar y dije, no, cuánta razón tiene, no escribimos para nuestros hijos, no escribimos para el futuro, no tenemos esa altivez de mentón soviética de pensar allá a los que vamos a conmover, sino de alguna manera estamos siempre reduciéndonos a nuestros fantasmas. Están ahí. Nuestros fantasmas no necesitan estar muertos. Si alguien me pregunta, ¿para quién escribís, Cartú? Yo he escrito mucho contra mis padres. Hablaban recién de Chau Mister X. Chau Mister X está escrita contra mis padres. Están sentados allí y hay un pelotudo de en ese momento, diga, 30, 29 años diciéndole a los padres, y a mí no me entendieron lo suficiente, yo era un tipo sensible que hubiera necesitado algún campo expresivo mayor, y usted, la casita de los viejos, contra mis viejos. Quejas de diván. Me duró hasta que nacieron mis hijos. Cuando nacieron mis hijos, lo primero que escribí fue una obra que se llama El Partener, cuya hipótesis es, hacemos lo que podemos. ¿A qué querés que te diga? Y la pulsión paternal es fuerte, pero la sexual a veces es más fuerte. A lo mejor después de cierta edad predomina la otra, pero ahora, ¿qué querés que te diga? Quiere decir, en esa tercera fila, sentado al lado de Carlos Marx, porque yo lo invitaría con mucho gusto al muchacho de la colectividad. Sentados allí estuvieron mis padres, mis hijos. Yo escribí mucho para Perón, en algún momento escribí mucho para Perón. Después lo saqué, después lo corrí a Perón.
Después empezaron a aparecer formas más refinadas, que eran intermediarios. Empezaron a aparecer algunos poetas que me conmovían mucho. Pero sobre todo, los que aparecen siempre y sin faltar son mis amigos. Cuando digo mis amigos, a ver, vamos a entendernos en esto. La gente con la que puedo emborracharme sin miedo al papelón. Aquellos con los que me puedo sentar a reírme muy fuerte. Estamos perdiendo el concepto de la fiesta, que es una de las cosas más extraordinarias. Estamos suplantando fiesta por reunión. Reunión no es nada. Reunión es reunión de consorcio. A mí me dicen, te invito a una reunión. Y en pedo voy a una reunión. Y si me te invito a una fiesta, ¿quién va? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la fiesta tiene que ver con el descontrol. Veníamos con Rodolfo hablando de la fiesta popular. Veníamos hablando de los fenómenos políticos de la fiesta popular. Y tiene que ver con lo mismo. Y decíamos, vista desde afuera, vista careta, la fiesta popular es ridícula. Digo, por eso hay tanta gente que la denigra. Lo mismo, a mí me gusta ir a fiestas, yo hasta me animo a bailar, cosa que no suelo hacer. Pero si estoy entre amigos y escabiamos, yo bailo. Y entonces se produce el fenómeno extático. Se crea algo allí en el cual se arma un código particular, singular, en el que aparece lo mejor de cada uno. Sartre dice, es solamente frente a la presencia del otro que el yo aparece y se manifiesta. Es solamente frente a la presencia del otro que el yo aparece y se manifiesta. Crear esa tercera fila es crear la presencia de un otro que me permite hacer aparecer mi yo. Pero mi yo no aparece careta. Mi yo necesita también esa gente con la que yo puedo cagarme de risa. Alguna gente acusa a mi teatro de vulgaridad. La vienen acusando de que empecé a escribir. Confieso, digo yo, me enorgullece saber que he tenido tesón en el asunto, ¿no? Siempre me acuerdo, yo estrené mi obra Pericones en el año 84 en el Teatro San Martín. Me acuerdo el titular a toda página del suplemento de espectáculos del diario del Cronista Comercial. El titular era Pericones de Procacidad. Así se llama la crítica. Y cuando alguna gente se sorprende de esta especie de recurrencia, yo solamente puedo explicarlo de la misma manera. Escribo mis interlocutores, mi escritura aparece cuando estos interlocutores están sentados allí. Cuando no hay nadie, tengo corte de luz. No puedo, o tengo corte de gas. No puedo hacer sopa, no puedo hacer nada. Aunque tenga todos los ingredientes. ¿Por qué? Porque no tengo interlocución. La interlocución hacia el tono y la interlocución hacia el fluido. Cuando uno entiende esto, acepta que sentarse a escribir es inevitablemente, y no de manera estratégica, no es que cuando me siento digo, ¿a quién pongo ahí? No, simplemente aceptar que la escritura es siempre un acto de comunicación, que uno no construye un puente que no vaya hacia la otra orilla del río. Tenés que saber, porque si no, nunca va. Si yo empiezo con este arco, es porque imagino que termina acá. Pero si yo te digo el río termina acá, cagaste. Toda escritura se constituye en una hipótesis de encuentro con otro y eso hace la aparición de la manifestación del yo. Entender que cuando escribimos nos comunicamos. Veníamos hablando con Rodolfo y en el coche y yo jodíamos con esto. Yo decía, cuando alguien me escribe a mí un email diciendo que quiere estudiar conmigo, yo hago un rápido diagnóstico. Por ejemplo, si dice... aprovecho la oportunidad para saludarlo y me dirijo a usted a efectos de solicitar, ya cagaste, listo, con vos voy a tener un laburo tremendo. Querés escribir bien y crees que hay una forma de escribir bien y además no estás considerando a quién le estás escribiendo. Hay alguien donde me burocratiza en esa escritura que él cree buena porque utiliza todos los códigos de la buena escritura y en realidad son todos los códigos de la mala escritura. El primer concepto a entender es esto: escribir es comunicarse. Y comunicarse es crear una forma, palabras, una energía, un volumen, que por supuesto también tiene que ver con la escritura, y esa forma crea una presencia que le da sentido a la nuestra. Si no, una vez más, piénsenlo en términos de pareja y entenderán, ¿no? Sacale al otro.
Sacale al otro en la relación y todo lo que queda es una especie de gestualidad ridícula y obscena. Yo frente a la cámara. Es el gran secreto de los actores. ¿Por qué se creen que ¿Saben lo que es para un actor tener que enfrentar un texto sabido? Yo estoy ensayando ahora con 4 actores de mi edad. Una obra de un que escribí con un texto muy complicado y demás. Y veo a un actor extraordinario. Les recomiendo que vayan a ver esa obra para ver ese actor. Por ahí la obra no te gusta un carajo, pero vayan a verlo. Mario Alarcón haciendo un trabajo, es un actor de 74 años que de pronto vos lo ves, incorpora una letra complicadísima y en los ensayos arma un fenómeno de comunicación extraordinaria. Nos toma a nosotros como interlocutores y crea algo que yo el otro día jodía, así, che, voy a empezar a cobrar la entrada a los ensayos. Sí, vengan a ver el fenómeno, vengan a ver lo que es el actor. ¿Qué crees que es el actor? El actor es eso, es un tipo que toma la energía de la interlocución, se olvida de que es él y crea, por ejemplo, como en esta obra, durante 1 hora 45, algo que tiene en la cabeza, es decir, crea un milagro. El actor no se lo tiene que decir a él mismo, porque si se lo dice, el pánico sería aún mayor. Los actores son panicosos con razones reales. No es que los actores son panicosos, los actores tienen pánico porque lo que hacen es tremendo. No se lo pueden decir a ellos. ¿Cómo hacen para no decírselo? Aceptan la hipótesis de una comunicación, salen y dejan de temblar. Todos los actores se cagan encima, mean, vomitan y piensan ¿por qué carajo estoy haciendo esto en cambio de trabajar en una oficina como me decía mi mamá? Y sin embargo salen y se produce algo y en ese producirse, que es simplemente el encontrar interlocutor, se arma una energía que da algo, buena o mala, pero da algo. Es la energía, este es el cable del que estoy colgado. Y no podría hacer lo mismo con la casa. Enchufen en la interlocución. Acepten que podés escribir para amigotes. Una vez me decía Roberto Cosa, Tito Cosa, autor dramático clásico argentino, y me decía, yo escribo mucho para mis amigotes, cartoon, yo me doy cuenta. Sí, yo siempre pienso, ¿cómo se va a cagar de risa de esto fulano? ¿Cómo se...? Y uno lo ve con cierta vulgaridad, y cuando lo saca de la vulgaridad, lo entiende con una energía profunda, bella y poderosísima. Escribimos, todos tenemos nuestro Carlos Marx sentado en la tercera fila. Yo siempre recomiendo no le prendas la luz, porque por ahí te asustás. Digo, simplemente sabés que están ahí, sí, digo, es como los murciélagos. Yo puedo escribir cosas hermosas sobre la función de los murciélagos comiéndose los insectos, pero una vez entró uno a mi dormitorio y me cago en el murciélago. Bueno, te puede pasar lo mismo, le prendés la luz a la tercera fila, te vas a asustar de tus debilidades, porque también ahí están tus enemigos. Strindberg, cuando recibió una mala crítica, decía, te espero en mi próxima obra. Lo sentaba en la tercera fila y ¡sale! Daba el crédito. Y a mí me pasa, yo tengo críticos, por ejemplo, que me destratan desde hace años por cierta forma. Y cada vez que escribo, cada vez que estoy poniendo una cosa, mi cabeza dice, uy, ¿cómo le va a reventar el hígado esto? Vos decís, sos tan débil, cartoon, que tenés, después de 40 años de escribir, 45 años de escribir, todavía sentás, todavía castigás a alguien con la escritura. Sí. ¿Por qué no? Si yo sé que no puedo enchufar la cocina en otro lado, como no sea en mis amores y en mis rencores. Yo no puedo enchufarme en otro lado que no sean mis emociones. Y las emociones, yendo a una manera medio reduccionista, van de la pasión a lo bueno, del amor al odio. Están sentados ahí, siempre. También están mis referentes. La segunda de las energías, sin las cuales es absolutamente imposible hacer funcionar la cocina, es, ¿cuándo no funciona la cocina? La cocina no funciona cuando yo quiero escribir careta, cuando yo quiero escribir serio. Es decir, cuando creo que escribir es serio.
cuando creo que escribir es procedimiento, que es mecánico, que es un mecanismo. Cuando creo que escribir es simplemente utilizar una serie de herramientas que dieron cierta soltura al acto de poner en palabra escrita sobre un papel a los conceptos, como si tal cosa fuese posible. Como si en realidad uno pudiese escribir, sigo pensando siempre en términos de ficción, naturalmente, la creación de un relato, la creación de una ficción, como si tal cosa pudiera producirse simplemente en un acto frío, mecánico y serio, sin entender que en realidad de lo que se trata es de algo extraordinariamente más humano y por el otro lado más divertido, y es lo que hace que los que laburamos en esto nos pasemos tantas décadas pasándola bien y no querramos hacer otra cosa. Que entendamos que hacer arte, escribir en esa hipótesis, es jugar. Hasta que no entendés que tenés que jugar, hasta que no aceptás la hipótesis de lo lúdico, la escritura es un acto mecánico y tortuoso. Siempre estamos pensando, ¿qué palabra voy a poner? ¿Qué palabra voy a elegir? ¿Cuál será la mejor? No hay fluido sin juego. El juego es otro de los estados extáticos de éxtasis. Es otro de los estados sagrados. Crea tiempo abolido. Crear tiempo abolido, en realidad, es, usando la vieja terminología, el estropoético, estar inspirado. No es otra cosa que crear un tiempo abolido dentro de los cuales, una vez más, puedo ir a yo cocinando mi sopa, el único día que tengo libre, y Cartón, ¿por qué no haces una cosa más divertida que cocinar sopa? Porque yo juego a mí la sopa, además de que me gusta la sopa, crear esa sopa, me parece, me resulta un acto lúdico apasionante. Jugar a escribir. Crear ese tiempo abolido, miren, cuando uno está en lo que se llama inspiración, lo que es uno de los problemas más graves que uno va teniendo con la edad es que le duelen las cervicales. A los 25 años no te pasa, a los 25 años podés escribir 14 horas y qué sé yo, pero después de cierta edad, 14 horas. Yo me empecé a despertar, durante mucho me empecé a despertar con un brazo totalmente dormido, al que todos los días tenía que empezar a hacer esto. Por supuesto, fui a un traumatólogo y me dijo, ¿qué haces? ¿Vos cómo escribís? ¿Qué escribís? ¿Cómo? Y tengo un escritorio, ¿y qué haces? Y pongo el brazo así para el mouse. Eso se llama síndrome de mouse. Me dijo, te estás haciendo mierda y además tenés túnel carpiano. Entonces me dijo, no te preocupes, te lo puedo operar. Cosa que ni en pedo yo no me voy a operar, empiezo a buscar alternativas. Fui a otro que me hizo un electromialgia, creo que se llama una cosa así, que te pasan unos electrodos y descubren de dónde viene el quilombo. Y mientras me lo estaba haciendo me dijo, no sé, no me acuerdo el número, ¿cómo será? Primera cervical, segunda cervical, olvídese, usted no tiene que operarse, no tiene que hacer nada. Usted lo que tiene que hacer es gimnasia y dejar de hacer algo que lo está dañando. ¿Qué lo daña? Mi trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Hacer así con el mouse. Y entonces en la desesperación empecé a pensar, ¿y cómo hago? Si yo, y además yo cuando yo me embalo, para mí 10 horas, 12 horas, para mí es muy común eso. Solamente me levanto para boludear un rato con los gatos, boludear un rato con mi mujer, si no me echan la mierda, y comer algo y atender las plantas, que a mí es algo que siempre me ha parecido fuertemente complementario de mi laburo, las plantas. Y cuando te duelen las cervicales, ¿qué haces? No podés. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue, me bajé un programita que es un programa tremendo. Te corta la computadora por el tiempo que vos le decís, pero no lo podés reprogramar. Lo bajás, lo programás y sabés, por ejemplo, decís, cada 20 minutos, 5 minutos de compu cortada. Y a los 20 minutos te lo corta. No lo podés reprogramar. Tenés que desinstalarlo e instalarlo de nuevo. Cosa que es razonable, porque si no estaríamos cambiándole siempre eso. ¿Para qué? Para que no me duela, para poder seguir escribiendo 12 horas. Y un día me di cuenta que en realidad en el único lugar donde yo podía escribir con mucha comodidad es en el micro cuando viajaba a Tandil.
con la compu acá y dije, en realidad de lo que se trata es de tener un asiento de micro. Busqué en internet, convencí a mi mujer de que iba a poner un asiento de micro en la sala de mi casa, no la convencí, no hubo manera, pero negociamos en un sillón que se tira para atrás, que tiene la misma función y es tan feo como un asiento de micro, pero es un sillón. Con el cual, quien me lo vendió, me dijo, yo te doy garantías de que puedes estar 4 horas sin moverte, hasta poder dormir 4 horas. ¿Por qué me das garantía? Me dijo, porque este sillón lo diseñamos para operados del corazón que no pueden darse vuelta porque tienen cortado el pecho y que necesitan estar con las rodillas a la altura del pecho. Como todo el mundo decía, qué cómodo es, dijimos, ¿cuántos operados del corazón hay? El IU, el consumo. ¿Cuántos operados del corazón podemos tener? A la mierda, se ponele una linda tela arriba, llámalo soft, que así se llama el modelo, y se lo vendes a los giles que necesitan estar cómodos. Yo todos los días me siento en la butaca soft y hago y me pongo a escribir. ¿Por qué? ¿Por qué necesito esas 12 horas? Porque necesito crear un tiempo abolido. Tiempo abolido, 1 hora. Yo he escrito mucho en bares y de todos modos creaba mi tiempo abolido en bares. Necesitas crear ese tiempo y ese tiempo lo conseguís con una hipótesis lúdica. Lo conseguís jugando. Cuando uno entiende que escribir, siempre hablo del campo ficcional, es crear un juego, un rompecabezas que se va armando, que se arma con palabras, con imágenes, con ideas, que se va construyendo a sí mismo, que el proceso creador es autopoético, se hace a sí mismo. Cuando uno entiende esto, abandona todo énfasis previo y descubre de que lo que se trata es de empezar a fluir. Ya tenemos donde enchufarlo, ahora vamos a ver de dónde tomamos las zanahorias. ¿Cómo venimos de tiempo? ¿Alguien me dice? ¿Cuánto llevamos? ¿Media hora? Sí, 35. Bien. Ya necesitamos zanahorias. Bueno, y primero la olla, no, primero vamos a hablar de la zanahoria. Vamos a seguir por el campo de lo orgánico. Ya hablamos de las energías, ahora vamos a hablar de lo vivo. Necesito ponerme a escribir. El gran problema para la escritura es que todos, cuando queremos sentarnos a escribir una ficción, el modelo que tomamos, el modelo deseado, es una idea. ¿Por qué? Porque nosotros vemos una película que nos gusta, vemos una obra de teatro que nos gusta, leemos una novela que nos gusta. Y lo que nos queda de ella es una idea. Una idea en términos formales, en términos de una estética formal, pero también una idea argumental y también una idea de fondo, lo que uno llamaría en teatro, idea teatro, en cine, idea cine. Es decir, algo que trasciende al mero argumento y que se constituye como eso que vos decís, no sé cómo me lo dijo, pero vuelvo a ver esa película, vuelvo a ver esa obra de teatro, hablamos del fenómeno terrenal, porque construye una idea a la que quiero volver. Cuando vuelvo, algo en mi cabeza sucede, yo soy casi te diría, yo soy un chiita de la creencia en el arte como una de las pocas posibilidades de transformación. No creo que tengamos muchas otras posibilidades de transformación personal que no venga de ahí. Creo en el arte, creo en la filosofía, creo en el psicoanálisis como una forma delivery de la filosofía y creo en el arte. Creo que encontramos ideas en el arte. La sensación, yo he tomado decisiones en mi vida, decisiones vitales en mi vida movido por un poema. Salgo de ver una película y me siento otro y tengo la sensación de decir, hijo de puta, tenés razón. El gran problema es que cuando queremos escribir, tomamos el resumen, la idea, y queremos tener esa idea para ilustrarla. Lo que no nos damos cuenta es que el proceso es inverso. Ninguna idea estuvo adelante, porque nadie pone el carro adelante del caballo. Nadie puede poner la idea adelante. La idea es el resultado de la escritura. Escribir es una forma analógica del pensamiento. Ningún filósofo piensa un resultado. Un filósofo hace un proceso y en ese proceso llega al resultado. La escritura es exactamente lo mismo. Es crear un mecanismo analógico al pensamiento convencional en el que la idea se va haciendo.
El problema es cuando vos te sentás y no tenés ese conocimiento, vos lo que pensás es, tengo que tener una idea. Como si yo te dijese, ¿qué tengo que tener para tener sopa de zanahoria? Sopa de zanahoria. No, boludo, no tenés que tener sopa de zanahoria para tener sopa de zanahoria. Para tener sopa de zanahoria tenés que tener zanahoria, jengibre y otras cosas que no les comentaré porque es tan fácil para revelar grandes secretos. Digo, estos son secretos todos los días. Lo de la sopa, eso sí son secretos. ¿De dónde saco si no tengo ideas? Si yo no puedo, si yo no debo, si no las voy a encontrar. La mayoría de la gente no escribe una novela, una obra de teatro, una película, porque cada vez que piensa en las ideas que tiene, siente que son extremadamente más pobres comparadas con aquellas que admira. Dice, no, a mí nunca se me ocurriría una idea como la de esta película, la de esta obra de teatro. Entonces no me siento a escribir. Y en realidad la gran ingenuidad es creer que cuando ese tipo se sentó tenía esa idea. Cuando se sentó a escribirla no la tenía. La idea es una constitución que viene en este mecanismo analógico del pensamiento del fenómeno mismo de escribir. Y si no escribo sobre ideas, ¿sobre qué escribo? Nosotros tenemos otro jeite. Es extremadamente más lúdico y por ende más divertido. A mí me gusta mucho la palabra divertir. Divertir es vertir en dos direcciones diferentes. Lo divertido deja por un lado lo profano y agarra para el lado de lo sagrado. Lo divertido deja por un lado lo serio y agarra por el lado de lo cómico, de lo que nos lleva a un estado exaltado. ¿Qué es más divertido que pensar? Imaginar. Nosotros nos pasamos la vida soñando, imaginando, fantaseando. Toda la vida es un eterno fantaseo. ¿Por qué a la hora de escribir deberíamos pensar que en realidad se trata de pensar? ¿Por qué creeríamos que se trata de tener una idea y pensarla y no entender que en realidad el juego está no en pensar sino en imaginar? Y a través de la imaginación ir creando un sistema que leído desde cierto punto de vista se constituye como aquello que nosotros llamaríamos la idea. La idea, el proceso creador es autopoético, se hace a sí mismo. El proceso creador se cumple dentro del objeto creado, dentro de la obra, y lo que necesito es empezar a boludear. Lo voy a pasar a gráfico, que es la mejor manera de entenderlo. Imagen es una imagen es una unidad del imaginario. Es una unidad, una imagen puede ser visual, auditiva, pero yo lo que necesito es una imagen poética. ¿A qué llamamos imagen poética? Lo llamamos aquellas cosas que percibimos leyendo el diario, andando por la calle, viviendo, y que de alguna manera nos conmueven de una manera singular y nos llevan a un estado extasiado, a un estado exaltado, a un estado curioso, en realidad nos llevan a estado sagrado, en el cual creemos vislumbrar algo. Si no lees poesía, por ahí consultás el I Ching, bueno, es lo mismo. Se trata de encontrar una imagen que produce adentro tuyo una hipótesis metafórica. Veníamos charlando con Rodolfo en el coche, mirá cuántas cosas que charlamos de Villa Crespo acá. Y yo le contaba, sin entrar en detalle, hay cámara, pero entonces le contaba de alguien, de una persona que se separó de su mujer, pero para no resignar la propiedad, sigue viviendo en el fondo de su casa. Entonces yo decía, yo tengo ganas de escribirlo eso. Yo, ya claro. Yo tengo ganas de escribirlo eso. Digo, la pulsión de la propiedad por sobre encima de la pulsión de todo. Digo, como así, yo me quedé en el fondo de mi casa. Entonces yo le decía a esta persona, ¿estás curtiendo? ¿Tenés alguna chica que te separaste? No, porque ahí donde yo vivo está muy difícil. Perfecto. Sacrificás una hipótesis en nombre de otra. Digo, la propiedad cagándote Caín de terrenario.
la propiedad cagándote la vida. Es decir, yo soy dueño. Una vez me lo dijo un taxista que tomé en casa ahí en Villa Crespo. Yo subí, salimos hacia Argentores, que Pacheco de Melo y Callao, y durante todo el recorrido habló mal de su esposa, pero sí, de su esposa y por extensión de las mujeres, porque veía mujeres y hacía la locura. Sin parar. Entonces cuando llegamos, paró, le pagué y le dije, dígame, por su salud. Yo digo, ¿por qué no se separa? ¿Por qué no toma la decisión y se separa? Además hacía una vida muy complicada para llegar en el horario que ella no estaba. Y él me dio el vuelto y cuando yo me bajaba me dijo, sí, para que se quede con la mitad. Había llevado media hora a hablar de su angustia. Y yo digo, y cada uno que subía seguro le contaba lo mismo, porque vivía en un estado de angustia, pero digo, ¿qué es esto? Yo digo, ¿qué hay ahí? Esa es una metáfora sobre nuestra realidad. Eso es una imagen. Eso es una imagen poética. Es decir, yo puedo escribir sobre ese taxista, yo puedo escribir sobre esa persona. Alguien que no resigna la propiedad, pero resigna el deseo. O sea, nunca más volveré a ser pareja, pero te vas a la puta que parece. Esa construcción patriarcal tradicional, además del jefe del pater de familia, del dueño, del que tiene que estar ahí para administrar el feudo. Entonces, si yo lo paso ahora a una obra, ¿de qué se va a tratar? De eso. ¿Pero cuál va a ser el conflicto? ¿Quiénes son los personajes? No tengo la más puta idea. No tengo ni idea. Pero yo siento que ahí hay un núcleo poderosísimo. Si es la idea, a ver, si te la empiezo a explicar, la pasaría a una idea. Ahora, ustedes no necesitaron que yo se las explique para caerse de risa. Cuando yo dije esto, todos dicen, ¡ah! ¿Por qué? Porque eso es una imagen poética. Uno tiene la sensación de, en esa figura está encerrado un saber. Y cuando vos tengas, por ejemplo, yo cuando tengo que explicar algo que tiene que ver con la mierda que tengo en la cabeza, a veces doy este ejemplo. Digo, ¿sabés que un día un taxista? O, ¿sabés que yo conozco una persona que ese es su sacrificio? O sea, ¿qué? Yo digo, es el sacrificio capitalista. ¿Sí? Y el capital exige sacrificio. ¿Ves? Y dice, hay que pasarla como el culo para ser capitalista. A todo esto lo estoy inventando. Todo esto es la explicación que yo doy a algo que ustedes no necesitaron porque estaba en la imagen. Para empezar a escribir lo que necesitamos son imágenes, no ideas. Las imágenes, si nos conmueven, las contienen. Lo único que necesitamos es, en principio, un acto detonador. Yo conté esto y es muy probable que si alguno de ustedes escribe ficción, en su cabeza se arme una proyección hacia un argumento. Yo me imagino ya cómo sería el argumento, por ejemplo. ¿Viste qué si te digo? El día que él hace un asado e invita a los amigos del club con los que juega Fútbol 5, vienen los otros 4 a comer un asado en el fondo. No pueden pasar por la casa. Ahí hay una película. Bueno, ya estaba El Asadito, hay una película rosarina preciosa. Ahí estaría, ahí tenés. Digo, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una proyección a relato de algo que te conmovió. Y nos vamos todos allá a la ventana y miramos las nubes. Y yo razonablemente preguntase, ¿qué estamos viendo? Todos dirían lo mismo, estamos viendo nubes. Pero, inevitablemente, habrá uno que mirando las nubes diga, cacatúa. Veo una cacatúa. Estamos mirando el cielo, vemos cielo y nubes. No, yo miro una cacatúa, mira, fíjate que ahí está el piquito, y mirá, tiene como una alita así abierta, y acá, que somos 50, 49 creíamos que él estaba loco, hasta que nos señaló dónde estaba el pico, las patitas y el ala. Ahora nosotros 49 lo vemos, y los otros 49 hacen de ¡ah, la cacatúa! Mirá, y otro dirá, che, está subido en una palmerita, mira la hojita de la palmera. Ese fenómeno se llama pareidolia, es la capacidad de creación a partir de patrones vagos. Lo tenemos todos miramos un enchufe y vemos una carita.
todos vivimos mirando una mancha que hay en casa en la que vemos una cara. Los que tienen fe siempre creen ver la cara de Cristo. Yo acumulo mucho de esas cosas. Tengo una noticia del Caras y Caretas, que la tengo ahí escaneada, divina, de 1912. Un tipo que tenía la velita, la clásica vela de noche, y el cebo iba cayendo adentro de un vaso con agua. Y se iba enfriando y iba creando una forma. Y el tipo sostenía que había creado la Virgen. Y se va a Caras y Caretas a que le saquen la foto al entonces se le hizo la Virgen, porque además era una noche en la que yo estaba muy preocupado por no sé qué, y apareció la Virgen. Pareidolia, capacidad de crear a partir de patrones vagos. En realidad, una obra de teatro no se crea de otra manera que no sea eso. Al principio, ¿qué hay? Una imagen generadora. Este dibujo no tiene ningún sentido, no tiene. Esto es una nube. Entonces yo le digo, miren que hay nube. Yo digo, ¿qué hay? Pizarrón y un trazo. Hasta que yo les digo, ahora miren este trazo y el que vea algo en particular levante la mano. Si alguien ve algo concreto. ¿Qué ves? Un perfil, la nariz. ¿Esta es la nariz? Sí. No, la baja. ¿Cuál es? ¿Esta es la nariz? Está mirándote a vos, esa es la nariz. Está mirando a mí, por supuesto. Y está asombradísimo. ¡Uy, se le ven los dientes! ¿Alguien ve otra cosa? Sí, y acá tiene el ojo, por supuesto. Y el arco superciliar. Y acá está la oreja. Muy bien. Otra que veas otra cosa muy diferente. Una Es guitarra. una mamá embarazada. Esta es la panza. Sí. Esta. La cabeza y bueno. Y esta es la Y cabeza. los senos. Y va agarrando. Y las tetas, claro, y está con una. Claro, tal cual. Y ahí está. Panza, tetita y. Bien. Este fenómeno no lo vamos a hacer. Podríamos jugar todo el día y vamos a seguir encontrando cosas. Este procedimiento es pareidolia, capacidad de crear por patrones vagos. Y esto tiene siempre tres energías diferentes, que son las mismas energías que usamos para escribir. Primera energía, imagen generadora, largué un trazo, voy por la vida y alguien me cuenta una cosa y digo, uy, mira qué bueno. Leo el diario, leo noticias, esto está muy bueno. ¿Qué haces? Agarras una libretita, lo escribís, porque eso se te va a ir a la mierda, no lo vas a volver a recuperar. Esa energía, eso es como decir, si se conocieron en el consultorio del dentista y se miraron 5 veces, pedile el teléfono. No te vas a en el consultorio del dentista. Entonces, te pasó algo, atrapalo, pedile el teléfono ya. Anotarlo en la libretita. Hay algo de eso que te pasó. Esa imagen, nosotros nos pasamos a una conclusión habitual, es, che, ahí hay obra. Decimos, che, ahí hay una obra. Ahí hay una película. Ahí hay un cuento. Ahí hay una poesía. Che. Ahí hay significa, está ahí y hay que encontrarlo. ¿Sí? ¿Qué paradoja? ¿No me decís que está ahí? Sí, está ahí, pero hay que encontrarla. Ese es el fenómeno creador. El fenómeno creador es encontrar lo que está y nosotros descubrimos simplemente porque tenemos ese campo de indicio con el que trabajamos. Si yo ahora vamos a mirar al primero. Primera línea, esta línea la llamamos línea emotiva o trazo emotivo. El trazo emotivo, en el dibujo, es el trazo que produce la emoción. Emoción es el brazo movido por, en mi caso, por años de hacer garabatos. A esto lo llamamos imagen generadora. La imagen generadora es el inicio de una ficción. Dice García Márquez, escribe 100 años de soledad, dice, lo único que yo tenía al escribir 100 años de soledad era una imagen que me perseguía obsesivamente. Un abuelo lleva a su nieto a conocer el hielo a un circo de gitanos. Lee la primera página, está ahí. Lo curioso es que cuando lees la biografía de él dice, y yo conocí el hielo de grande. En mi pueblo no había hielo. Un día mi papá hizo abrir una caja de pargo congelado, de pescado congelado para que yo tocara el hielo. Y yo conocí el hielo de grande. Extraordinario. Una vivencia personal infantil mitificada. Él sintió que un chico conozca el hielo
produce el mito de un lugar tan pobre en el que un circo de gitanos puede llevar una barra de hielo cobrando unas monedas para que la conozcan. Acá predomina la gente joven. Digo, yo he pagado por ver cosas en mi barrio, en San Martín. Yo pagué entrada para ver a Moby Dick, la ballena blanca. En invierno era una ballena de verdad. La habían pintado de blanco o la habían blanqueado con no sé qué, y ponían una carpa de circo y nos cobraban la entrada y estábamos todos los chicos con el billetito para entrar a verla. Había una baranda en esa cosa extraordinaria, solamente en pleno invierno podía hacerse, y había además un olor fuerte como algún producto químico con el que la mantenían. Yo digo esto porque si no dicen, che, pero alguien paga para ver una barra de hielo. Yo pagué para ver a Moby Dick, la ballena blanca. Lo primero, volviendo a esto, lo primero es esa imagen generadora. ¿Qué hace García Márquez con esa imagen? La toma como detonador de todo un universo. ¿Cuál es ese universo? Ese pueblo dejado de la mano de Dios, en el que existen bandas de gitanos, familias de gitanos que cobran por hacerte conocer una barrita de hielo, donde hay tanto viento que cuando las mujeres salen a colgar la ropa, por no soltarla, el viento la lleva al pueblo de al lado, donde llueven sapos. De una imagen se construye una novela que cambia por completo el destino de la literatura. Porque si algo, digo, pensando en términos naturalmente del siglo XX, bueno, como si es cagadita de mosca, pero si pensás en esa parte que a nosotros nos corresponde, una novela reveladora, además de toda una corriente que viene luego, ese realismo mágico. ¿Y si de dónde salió? Pues si no, este chabón craneó la hipótesis de poder crear un realismo que trascendiese al resto de los realismos, agregándole una dosis latinoamericana que tenía el romanticismo de la revolución de los 60. No, agarró un fragmento de la realidad en la que poetizó y empezó a construir arriba con un proceso creador autopoético. El proceso se cumple dentro del objeto creado. Y en ese universo el puro escribió. La segunda de las energías son estas líneas de puntos que yo hice, en la cual cuando yo lo hice, ustedes vieron, porque ahora no era la imagen, y sin embargo en esa línea de puntos ustedes veían los dientes, el ojo y la oreja. A eso se llama trazo irradiante o línea irradiante, y es lo que hacemos cuando somos conmovidos por una imagen. Lo primero, si le pedís el teléfono, lo anotás. Anoto. Lo segundo es empezar a dejarla, es como si yo te dijese, el hombre que vive en su casa sin ver, en el fondo de la casa, sin ver casi al resto de la familia, por no abandonar la casa. Pero cuando yo digo el asadito con los otros 4 del fútbol 5, y deben invitar a un árbitro, siempre es lindo tener algo. Invitan a uno que lo tiene, que es árbitro. Tienen un rego que es árbitro. El amigo, claro. El rego que es árbitro y lo invita. Ahora ahí entonces están en los 6. Y entonces digo, 6 machos hablando en contra de las mujeres, aislados en una casa por no abandonar la propiedad. Yegua, ¿quién es la mitad? Es lo único que piensan que es la mitad. 6 resentidos hablando. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo línea irradiante. Es decir, estoy irradiando, creando por rayos la presencia de lo que no está. A eso, que lo atrapás normalmente en 10 renglones, nosotros lo llamamos esquema dinámico. Es el esquema. Entonces yo digo, ¿de qué va? Y va de un asado salvaje. ¿Y cómo van a terminar? Y van a terminar garchando entre ellos. Van a terminar en una partusa donde se reivindiquen heterosexuales, pero decididos a no penetrar mujeres porque son un problema. Vacío, molleja, sexo. Carlos.
una nueva sexualidad. Sin besar. Pero además, y no gozar. Porque gozar es de homosexuales. ¿Qué estoy haciendo? Estoy inventando algo, por supuesto. Yo deliro en la posibilidad de haber tomado una hipótesis detonadora que apareció en el coche mientras venía, más o menos cuando agarró por constitución. Yo tomo esto y de pronto mi cabeza empieza a producir lo que yo llamaría un esquema dinámico. Un esquema dinámico, sí, bueno, es esto. Es un asado que termina, que se juntan una vez por semana. Y lo interesante es que no sabemos muy bien qué va. Siempre hablan del final, del final. Sí, y cuando lleguemos, ¿cómo llamarían al final? Tendríamos que encontrarle un nombre a ese final, ¿cómo dicen? El lavado. Cuando llegamos al lavado, ¿no? Cuando llegan al lavado se empiezan a desnudar y después que hablaron pestes, arman un ritual del cual, y la obra termina con ese ritual. ¿Qué es esto? Un esquema dinámico. Yo ahora puedo sentarme a escribir. La línea irradiante es esto que yo acabo de hacer. Irradia un argumento posible. Uno de los tantos, porque cualquiera de ustedes podría haber creado un argumento totalmente distinto a esto. ¿Qué vendría ahora? Ahora viene el tercer nivel, que es el más complicado porque necesita cierta experiencia en el trabajo, cierta experiencia y cierta habilidad natural, que sería, bueno, sí, ahora hay que escribirlo. ¿Qué necesito para eso? Bueno, yo necesito cierta solvencia en el acto de crear con palabras. A eso lo llamamos línea diestra o trazo diestro. Es la destreza que yo tengo haciendo eso. La destreza que vos tenés actuando, la destreza que vos tenés escribiendo, la destreza que vos tenés bailando. Ese acto diestro está cargado naturalmente de lo que nosotros llamamos oráculo. Es decir, las horas que vos pasaste haciendo eso. Yo tengo muchos miles de oráculos escribiendo. Por lo tanto, hay algo donde mi oficio me permite resolver de una manera más o menos natural algunas problemáticas porque tengo destreza en ello. Hay gente que no tiene destreza pero tiene soltura natural, eso lo llaman los talentos, eso hay que aprovecharlo también. O por un lado o por el otro, vos tenés que tener la destreza para hacerlo. Entonces ahora viene la destreza, de la que yo carezco para dibujar, yo no tengo la mínima soltura, pero sí puedo ahora simplemente seguir a la línea irradiante y entonces hacer así. Ya estaba ahí, si estaba acá la línea. Y ahora me agrandé y lo vamos a hacer el pelo, se dice Elvis Presley. Esto que yo hice, en realidad, salió de la observación de algunos de ustedes. ¿Quién fue que dijo que vio ese? Bien. En realidad, esto es el desarrollo, es la proyección que yo hago de la mirada paraidólica de otro. Siempre que escribimos lo que usamos es energía paraidólica. Esa energía en realidad es la energía en la cual nos permitimos proyectar y por lo tanto podemos acceder a algo nuevo. Eso que yo dije, la verdad, yo confieso, nunca se me había ocurrido idea semejante. Pero lo paradójico es que cuando proferís, quedás preñado. Cuando proferís, quedás embarazado. Cuando proferís, quedás con algo adentro. ¿A qué me refiero? Creas con algo, quedás con algo y queda creciendo adentro tuyo. Casi sería imposible para mí olvidar que proferí la hipótesis de hombres que se juntan a reivindicar su condición heterosexual, pero tener sexo entre ellos, porque es la única manera de sostener la hipótesis patriarcal y no darle la mitad a ellas. Pero eso, que es una aparición frente a mis ojos, a mí ya no me abandona. Es muy probable que yo escribiendo dentro de 5 años, Dios me los dé y me dé muchos más, aparezca nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora ya está dentro mío. Todo el proceso en realidad es ese. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué vendría ahora que tengo el esquema? Pues sí, ahora tenés que escribir. ¿Cómo venimos de hora? Vamos a ver si puedo sacar, antes de sacar la S. Va una hora, tenemos que ir. ¿Qué vendría ahora? Todos dirían, y ahora ya está, ahora tendré que sentar a escribir. ¿Y qué tenés? Tengo la imagen. La imagen
se constituye, en la imagen vislumbra una idea, en este caso una mirada sobre el patetismo de cierta forma de pensamiento patriarcal. Ya podría ponerme a escribir. Tengo los personajes, tengo a Rengo, lo tengo al dueño de casa, habría que crear los otros 4, son veteranos, son cincuentones. Pierden todos los partidos, no ganan uno, siempre se echan la culpa entre ellos. Yo podría decirle que trabaja cada uno, digo, pero ya entraríamos a empezar a pensar en personajes. Entonces uno dice, bueno, sí, necesito los personajes y ya me podría escribir. Yo diría, no te pongas a escribir. ¿Por qué no te pongas a escribir? No te pongas a escribir porque lo que vos conocés de ese universo todavía es absolutamente precario. Vos estás enamorado de la cara de esa chica o de ese muchacho que conociste en el dentista, pero no conocés mucho más, por lo tanto. Sí, bueno, puede ser que se produce la fascinación, pero de pronto se produce la fascinación y está serio, y de pronto se ríe y vos decís, uy, qué sonrisa de mierda, no le creo nada. A mí me ha pasado muchas veces eso, digo que de ver a alguien y ver belleza y en la sonrisa sentir que es falsa, o que es falso. No, tenés que seguir avanzando. ¿Y cómo avanzar? Acá viene un deslinde tradicional. Todo el pensamiento de generación de ficción industrial te diría, y tenés que hacer las biografías, tenés que crear la historia, tenés que hacer el guión literario. Yo suelo proponer un paso anterior que a mí siempre me resulta, es una de las ollas que más uso. Yo agarro una libretita y hago algo llamado acopio. Acopiar es, en principio, tomar un soporte. A mí me gusta mucho la libretita, porque son como esta es la olla para hacer la sopa. No hago otra cosa. Entonces, esta libreta, es más, yo enseguida les pongo una etiqueta y el nombre del proyecto. Y aunque use la mitad, la guardo así, porque es como decir, acá estoy guardando, acá estoy frizando este proyecto. Acopiar significa empezar a anotar de una manera irregular imágenes sobre este universo. ¿A qué llamamos imágenes? Una vez más, percepciones singulares de ese universo. Nosotros llamamos material aurado, aura, tiene algo, tiene cosas significantes. Por ejemplo, de este asadito, a ver, alguien que me diga qué ve, por ejemplo. Yo ya vi un árbitro, por ejemplo, yo diría, van con la cara. Espera, no sé. ¿Cómo? Un bigote. Y si los 6 tienen bigote, me encanta la idea de que el bigote es la bandera del patriarcado. La bandera, y además la bandera, el patriarcado se constituye en blanco, bigote y blanco. Grandes bigotes, los 6 tienen bigote. Hay una especie de a ver. represión colectiva. ¿De? Represión colectiva de sentimientos o de deseos o de ideas. Sí, pero a ver, pero yo ahí no, eso ya no sería una imagen, eso es una idea. Yo lo que les propongo es imagen. Yo, por ejemplo, tomo bigote. A mí bigote me gusta mucho. Bigote, y que además cada uno de ellos... es muy interesante esto que está pasando con las nuevas barberías. En mi barrio se abrieron 4 en 2 manzanas. Entonces yo paso y digo, bueno, eso, hay algunos que van a la barbería. Pero, no, como hay algo de una especie de atributo, de nuevo atributo. Digo, las barberías van a terminar como los padres, ¿viste? Van a terminar. Pero digo, ahora parece. Los parripots, vamos a terminar con los parripots. Pero es muy. Con la cervecería. Con la cervecería, tal cual. En mi cuadra se abrieron 3 cervecerías. Esto es muy interesante, pensar, por ejemplo, en el bigote emblemático. Y que los 6 tienen el mismo bigote emblemático. Dicen que es porque es el equipo. Yo pensaría, ¿cómo se llama el equipo de ellos? A ver, alguien que se le ocurra un nombre. Los chamacos. Los chamacos es muy lindo por el bigote. Se llaman los chamacos y usan unos bigotazos. Ahí está. Los chamacos. ¿No? ¿Chamaco por qué? Porque uno
uno de luna de miel fue... Sí, pero ¿cómo se llama la playa? A Cancún. Fue a Cancún, pero no conoce México porque tomó el vuelo ese que va a Cancún. Entonces no conoce México, conoce Cancún, que es la versión internacional de México, no tiene un carajo que ver. Pero en México había un boliche que se llama Chamaco, y entonces él viene con el chamaco y lo que dice es sobre todo esto. Pero era un boliche gay, Chamaco. Uy, esto es tremendo. Eso es tremendo. Lo sabremos al final de la historia. Al final de la historia sabremos, cuando llegue el momento de esto que dicen ellos. Muchachos, está llegando limpieza, y se empieza a sacar. Aparecerá la información de que chamacos que él conoció, que además conoció en viaje de luna de miel con su mujer, en realidad era un boliche gay que él fue a conocer. Fui a conocer, hay que conocer todo en la vida, hay que conocer todo y hay que probar las cosas una vez. Me gusta esa imagen, sí, chamaco, y llaman chamacos y usan esto. Yo diría también andan todos con la camiseta del... Van todos a comer el asado con la camiseta, porque todos tienen una camiseta que la diseñó uno de ellos, tiene unos colores arquetípicos. Y una camisa con pájaros y flores. Bueno, no, pero si tienen la camiseta ya... yo tengo problemas de vestuario teatral ahí. Vos te pierdes la profesión, pero no. Si tiene camiseta, tiene camiseta. Si tiene camisa arriba, pero sí puede ser que a la camiseta le hayan hecho un pájaro o unos bigotes. No, que la camiseta tenga dos bigotes así. Chamaco, no ganan nunca. Chamaco, ¿de qué barrio son? A ver, ¿de dónde son? A mí de por acá por la zona me gusta. ¿De Doque? ¿De dónde? De Doque. No, en el Doque ya sería más. En el Doque no me los imagino, pero Valentina Alsina. Chamacos de Valentina Alsina, chamacos. Sí, todos tienen entre 50 y 55. El ambiente es como un quincho en el fondo, muy arreglado, porque es parte de la vivienda. Perfecto. Con un galponcito. Con un galponcito, un baño y un lugar donde cambiarse, que no sabremos para qué es hasta que se Sí, y una serie de colchonetas que ponen, que tampoco sabremos al principio. Todo impecable. Y todo perfecto. Impecable. Todo perfecto. Todo, y además ordenado. Sí. Ordenado. Al que le gusta el orden. Al que le gusta el orden. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo acopio. Sí, vas a decir otra cosa. Los zapatos. Los zapatos, la diferencia de zapatos. Entre ellos, Sí, señor. zapatos. Muy bien. ¿Y cómo te imaginas los zapatos de los 6? La diferencia, el árbitro, un tipo de zapato. A mí me gusta, ¿sabes qué me gusta la hipótesis de que el zapato también es atributo masculino? Tiene algo fálico y cuero. Sí, Es muy lindo esto. Andan con las cosas, pero se ponen unos zapatos. Es más, van a comprar. Hay una fábrica de zapatos. Y claro, les gustan los zapatos a medida. Sí, si hay que vamos a gastar. Desde adolescentes que se hacen los zapatos. Yo me acuerdo, cuando era adolescente iba a una fábrica de mocasines que quedaba en Rivadavia. Y nos jactábamos en San Andrés de usar unos mocasines que nos hacían ya no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Cómo? No, era una fábrica que quedaba en la calle de Rivadavia. Mocasines tanto. Pero eso es decir, hacerse los zapatos. Estos desde chicos se hacen zapatos y andan con unos zapatos. Lustrar zapatos. Yo usé mucho, hablábamos de ala de criado. En ala de criados yo tomé una cosa que me conmovió mucho. Una señora, Delia Tedino Uriburu, hablando sobre su clase, sobre la aristocracia argentina, decía: todos mis primos han sido todos hombres tontos porque nunca conocieron el valor del trabajo. Se la pasaban en el círculo militar discutiendo sobre cómo lustrar mejor los zapatos. Y a mí eso me conmovió y lo puse en la obra. 6 tipos en Valentina Alsina pasándose secretos de lustre. ¿Qué estamos haciendo? Voy parando, porque si nos colgamos entre un rato terminamos la obra. Anoto. Sí, perdón. Comedia, obviamente, pero Short y media. Muy a la, ¿cómo se llama? Color cremita.
Color Voto oliva. la cabana. O sea que Sí, que andan con unas medias. Vienen directo de la cancha y solo se sacan los botines que los tienen en su bolsillo. Por supuesto, eso los tienen en la Que bolsita. las acomodan. Y las bolsitas, pero además las bolsitas, usan las bolsitas que te dan en los tours. ¿Viste que te dan? Digo, el único, el que fue a Cancún es uno, que es el de... Y los demás fueron a ¿cómo se llama? Brasil. Camboriú. Fue a Camboriú y al otro, ¿cómo se llama? Que es una isla. Florianópolis. Florianópolis. Y el árbitro. Que como es canchero dice Floripa. El árbitro, Floripa. Yo el año que fui a Floripa. el árbitro tiene una casa en Las Tormentas. El árbitro tiene una casa en Las Tormentas, porque además. Trancón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando un universo. Pero de una manera, siempre es caótico. No. Un acopio es la manera de armar, en términos de presencia viva, un universo sin la fastidiosa necesidad de tener que organizarlo en un relato orgánico, rítmico, estratégico en términos de lo que cuento y lo que no cuento. Anotar todo. Después con eso haces un nuevo orden. Cuando vos digas, por ejemplo, esta obra, ¿cuántas partes va a tener esta obra? Yo digo, bueno, a ver, yo lo tomaría con el ritual del asado. El ritual del asado tiene una temporalidad muy interesante, que es prendida del fuego. En la prendida del fuego aparece toda la ritualidad tradicional de ya empiezas a abrirse el vino, está prendiendo el fuego, todavía, ¿cómo? La picadita. Y la picadita. La morcillita fría. La morcillita fría. Luego, poner la brasa y poner la carne, acá siempre empiezan diferencias. Insalvables entre. Está muy alto, está muy alta, está muy bajo. Separarle la brasa. Esto es lo que odiamos todos los cocineros, ¿no? El tipo que te dice cómo hacer el asado. Luego, el momento de darlo vuelta, que yo acá lo haría coincidir con cierto lugar de revelación. Dar vuelta a la carne y revelar un poco más sobre estos tipos que se juntan ritualmente una vez por mes a hacer lo que ellos llaman la limpieza. La comida, que ya ahí están, digo, en la comida lo que empieza a aparecer es también el odio por la sociedad y por por la mujer y por la familia y por todo lo que les quita su propia condición, sobremesa y limpieza. La obra termina en el momento de la limpieza, pero entendemos que tenemos 5 partes. Yo ahora tomaría simplemente todo lo que tengo en el acopio y lo organizaría. Si esto va a la primera parte, intuitivamente, esto va a la primera, la segunda, la tercera. Ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Nos queda tiempo? ¿Nos quedan 15 minutos? ¿Qué tendría que hacer ahora? Ahora tengo que empezar a producir una improvisación imaginaria. Ahora tengo que escribir. Ahora sí puedo escribir. Estoy lleno de imágenes. Estoy cargado de imágenes. Pero además lo que tengo en la cabeza se estructuró de una manera, en principio, por supuesto, absolutamente intuitiva, pero tiene ya una organización. Ahora puedo producir una improvisación imaginaria. Escribir es producir una improvisación imaginaria. Esa improvisación imaginaria es la que te permite empezar a fluir, pero también con la sensación de conozco mucho del universo. Pero no es que conozco los detalles del universo, conozco los detalles poéticos del universo. Uno me podría decir, la clase, bueno, con esto, naturalmente, con esto podemos terminar, ya estamos escribiendo. No. El gran quilombo, y con esto sí voy a hacer. El gran quilombo es que nos enseñan a escribir, pero nadie te dice que escribir no es escribir. En todo caso, nos enseñan a escribir bien. Y te dicen cómo es escribir bien. Y te muestran modelos de lo que es escribir bien. Y entonces te dicen, ahora sentate y escribir bien. Y vos te sentás y escribir no sale. Nadie te dice el verdadero secreto de la escritura. Que escribir bien no es escribir bien, sino escribir como te sale y después corregir. Que escribir es corregir y que todo lo demás es catarsis. Que en realidad lo que hacemos cuando escribimos es fluimos constituyendo una materia formal, que es la de la escritura,
que en realidad se constituye en fenómeno final en la medida en que volvemos a ella y corregimos. ¿Cómo corregimos? De la manera más natural, otra cosa más que veníamos hablando en el coche, no, que fuese viaje, leyendo en voz alta. Leyendo en voz alta, es decir, poniendo a las palabras en términos de una expresión oral que te va a permitir respirar esas palabras. Y en la medida en que las respires, vas a empezar a encontrar cuál es la puntuación. La puntuación no es otra cosa que el lugar que yo elijo para respirar un texto. Cuando uno entiende esto, abandona la hipótesis de acaba una coma, acaba una punto y coma, acaba una coma, acaba un punto, acaba punto y aparte. Cada uno elige absolutamente, porque las respiraciones tienen, a veces hasta tienen que ver con la propia, con el propio físico de alguien escribe con frases muy cortas, alguien escribe con frases largas, dicen ¿cómo se llama? Escritor francés. Proust, dicen, era asmático y entonces respiraba muy corto y hablaba con frases cortitas porque como no le daba la respiración, buscaba administrar el arte de hablar. ¿Qué estaba haciendo? Y cuando escribía hacía frases larguísimas, respiraba escribiendo. Entender que la puntuación no es otra cosa que nuestra respiración sobre un texto. Empezar a corregir es leer en voz alta y aceptar la hipótesis de lo que suena y lo que no suena. Entendiendo que lo que no suena y suena no siempre podemos atribuirlo a razones reales. No siempre podemos decir, no me suena porque. No me suena. No me suena. Simplemente hace ruido. O esto está bueno. Ese apostar a la oreja, porque en realidad la escritura es la construcción también de algo que suena en la oreja. Leer en voz alta, tantas veces como sea necesario, y aceptar la hipótesis de corregir, tomando al material como materia maleable, por pasarlo a experiencia personal. Yo escribo a mano porque fluyo mucho a mano y no fluyo igual en el teclado. Pero escribo en cuadernos dejando siempre un renglón en el medio. ¿Por qué? Porque dejar un renglón me invita a corregir. Crear un renglón en vacío me dice, esto que estás escribiendo es absolutamente precario. Esto que estás escribiendo es una primera versión. Necesitas por lo menos un espacio igual para corregir. Si no tengo lugar para corregir, termino haciendo unas flechitas horribles o una llavecita que dice sigue en página tal. Crearse espacios para corregir es aceptar que la escritura es una hipótesis imperfecta que busca su perfección en la corrección. Que en realidad de lo que se trata es de, primero, fluir, bailar. Lo mismo si vos vas a una fiesta y alguien te dice bailar. Y no, yo no bailo. ¿Por qué no bailás? Porque en realidad estás pensando en que no podés bailar bien como bailan los demás. Sin entender que en realidad la única posibilidad es salir, galopea un rato, saltá y hay un momento donde te vas a sintonizar, porque eso es bailar. Bailar es encontrar esa conexión con los demás. Ese es el acto estático del baile. Escribir tiene que ver con lo mismo, entender que es como bailar. Soltate. Cuando lo leas vas a decir, che, esto es una porquería, esto es una porquería, esto es una porquería. Yo dije, pero pará. Todo es una porquería. No, esto está bueno. Listo. Poné entre paréntesis todo menos eso. Ahora busca eso. Siempre de lo que se trata es de encontrar qué nos gusta. Lo vamos a encontrar de manera suelta. E ir organizando ese rompecabezas con lo que nos gusta, aprendiendo a descartar lo que no nos gusta. En la medida en que vayamos creyendo en nuestro propio criterio, bueno, si no lo tenés, naturalmente no podrías ser crítico de tu propio material. Confiar en ese criterio es el que le va a dar resolución final. Por último, y con esto cierro, no les voy a decir la receta de la sopa.
No les voy a dar la receta de la sopa. Lo que sucede es que haber hablado al principio, en el medio 2 veces y luego ahora, me permitió armar nada más y nada menos que la línea de la intriga. Todos ustedes, yo digo, bueno, ¿cómo mierda sería la sopa de cartón? No se la voy a decir. Ni loco van a salir todos a tratar de competirme en la sopa de zanahoria y jengibre y voy a perder el título del mejor cocinero de sopa de zanahoria y jengibre. Pero mientras tanto lo que se mantuvo es la intriga. Al volver recurrentemente a eso, aparece la hipótesis de que al final aparecerá algo que de alguna manera va a terminar de redondear lo que se amenazó. En este caso es pura amenaza. Les agradezco mucho. Yo te hago una, que hablamos de algo también. El tema de la lectura en voz alta y el